Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un vídeo para el canal. Esta vez, bueno, estamos en el modo maldito. Deciros que este glitch funciona perfectamente para el modo maldito. Vamos a poder jugar en solo y vamos a poder hacerlo con amigos. Y aquí estáis viendo, sí, nuevamente la vieja tesis indestructible, y también tenemos la torreta invisible, y como estáis viendo prácticamente con munición infinita para hacer rondas altas, y las rondas que queráis subimos de XP muchísimo y podemos farmear muchísimo más. Y daros cuenta que estoy en el modo maldito. Como estáis viendo, los puntos de los zombies son a 10 puntos y el máximo de 100, creo que es así. Y aquí estáis viendo como tengo la torreta prácticamente, bueno, que aunque veáis una ronda 30, da igual, lo podéis hacer en una ronda 1 fácilmente. Podéis tener la torreta y podéis quedaros en AFK, pero recordar que este vídeo en sí prácticamente es de modo maldito, en el que podemos hacer prácticamente todos los pasos del easter egg, incluso una ronda 100 o una ronda 60, que hay, creo que hay algo con algún Dark Ops en el modo maldito, pero podéis avanzar mucho con el easter egg, con la tesis indestructible. Y para ello, bueno, que decirte, quédate hasta el final y recuerda que eso me ayuda mucho, que tú dejes un like a este vídeo, que no te cuesta nada. O sea, que presa el botoncito de like y aprieta el botón, húndelo para adentro, comenta si te gusta, porque te voy a enseñar a cómo tener la vieja tesis totalmente indestructible en el modo maldito y prácticamente lo que es en todos los modos. Y también te dejaré un comentario fijado de cómo hacer AFK y subir todos los aumentos y pases de batalla mientras estás durmiendo o trabajando. Deciros a todos que para este glitch sí nos hace falta un aumento, como estáis viendo aquí. Os voy a enseñar cuál es el aumento realmente que nos hace falta de detonación destructiva o detonación destructora. Ese es fundamental para poder hacerlo, aunque deciros que también nos puede salir el mod aleatorio, pero sí es muy bueno tener el auge de explosivos múltiples, como os voy a enseñar a continuación, luego más adelante, de cómo es el aumento exactamente para que lo subáis si no lo tenéis, o para que lo marquéis y lo tengáis equipado como yo lo tengo equipado. De esa manera vamos a poder subir la vieja tesis, como habéis visto, dando una voltereta con la explosión de detonación destructiva. Deciros que nos puede salir también con el mod aleatorio, y para ello, bueno, os voy a enseñar cuáles son los métodos que podéis hacer, porque podéis hacerlo con una botellita o simplemente jugar hasta la ronda 20. De todas formas, ahora iremos más al detalle. Yo lo que he hecho aquí es que estáis viendo, os voy a enseñar un poco de detonación destructora en la máquina de la armería. Fijaros bien aquí, luego vamos más en detalles, pero en el mod de detonación destructora nos hace falta detonación en cadena, que es el aumento mayor. Y hasta la ronda 20 no sale la máquina, pero podemos tomarnos siempre un paga la casa, que es esas botellas que nos va dando aleatoriamente, o hechizo de sabores. Y en el hechizo de sabores, como estáis viendo ahí, nos va a dar al final un ventaja adicto. Y bueno, al final me salió la primera prácticamente, porque hechizo de sabores nos puede dar un ultra aleatorio. En este caso me dio el ventaja adicto, pero simplemente necesitáis buscar esa botella, es decir, ese ver morado que nos ha dado del elemental. Deciros que ese es el daño elemental, el que sale un mod aleatorio, como acabáis de ver ahora mismo. Lo que vamos a hacer es dejar una buena pelota de zombies cerca de la vieja tesis, y de esa manera vamos a matar a todos los zombies. Y deciros que bueno, hay que tener paciencia, ya que el mod en el arma de esta bebida que tenemos morada se va cargando cada 60 segundos más o menos. Entonces tenemos que tener paciencia, hacer una pelotita, traerla por aquí y pegar unos tiros esperando a que salga justamente este mod de detonación. Este es el mod que tenemos prácticamente equipado, pero simplemente nos lo ha dado aleatoriamente la bebida morada que nos hemos consumido. Ya sabéis que podemos coger la bebida morada o bien con un ventaja adicto, o con las botellitas que nos van dando la bebida aleatoria. Fijaros aquí, porque esto lo tenemos cerrado. Una cosa importante es que nunca cojan la cabeza y la instales si quieres tener lo que es la vieja tesis indestructible con ese good mode, con el modo Dios. Deciros que esto es una auténtica pasada en el modo maldito. Es un buen glitch, es un buen bug para poder hacer rondas y poder subir los Dark Ops, o hacer los Dark Ops que algunos tenéis todavía pendientes, como creo que hay que hacer alguno en la ronda 60 si no me equivoco, luego hay que hacer otro en la ronda 100 también. Y nada que decirte, ahora en este momento se pueden hacer muchas cosas. Aquí lo que nos puede pasar es que si queréis hacer una AFK y quedaros en algún sitio para estar matando continuamente, a veces los perros, lo que son el despojador, se para y nos tira carne. Entonces tenemos que estar pendiente, y no es muy de fiar para quedarse en AFK al 100%. Pero deciros que estoy trabajando con ese método para que nunca nos molesten los despojadores y tener un buen sitio para que vengan a por nosotros. Bueno, ahora fijaros bien, porque una vez que ya hemos hecho lo de la vieja tesis indestructible, vamos a coger y vamos a abrir la puerta y vamos a irnos dirección granja
vamos a activar la corriente del módulo y vamos a comprar el armería la detonación. De esa manera ya va a salir a la primera y podemos guardar la partida. Si queréis, cuando os canséis, podéis guardar la partida y al entrar vais a entrar aquí con la vieja tesis parada, totalmente parada, diciendo que pongáis la cabeza. Entonces lo único que vamos a hacer es, como ya tenemos el mod o simplemente ya tenemos electricidad en la zona, vamos a comprar el mod de detonación y fijaros bien porque es una auténtica pasada. Deciros que sale a la primera prácticamente. Fijaros ahí no me salió, es raro, pero suele salir a la primera. Ahí salió prácticamente, como estáis viendo, nada más empezar la partida ya tenía la vieja tesis indestructible otra vez. Y deciros que de esta manera podemos jugar en el modo maldito, como estáis viendo, porque esto es modo maldito y se puede estar perfectamente hasta una ronda 100. De vez en cuando, como he dicho, os da los despojadores, pero simplemente os movéis un poco con la vieja tesis o os metéis dentro de la cabina y volvéis a salir y los despojadores van a venir a por nosotros y, como veis, los podemos matar fácilmente. De eso sí, recuerda que también es muy fácil dejar un like, que un me gusta y comenta si te ha servido y decirte, bueno, que puedes estar en AFK. Sí se puede estar en AFK, no en este modo maldito exactamente al 100%, no he encontrado la zona exacta, aunque también se está bien por aquí, pero deciros que en el modo guiado sí podemos estar más de, bueno, yo estuve más de 22 horas porque me fui a trabajar, lo dejé toda la noche, me fui a trabajar, llegué y tenía más de 70 chicles. Deciros que es una auténtica granja de chicles, es para farmear un montón de chicles y de XP. También podemos hacer lo que son las rondas en el modo estándar normal. Hola a todos, soy Proleglitch y como estáis viendo he conseguido por fin tener una AFK con más de 22 horas estando en AFK, como estar en AFK y subir el pase de batalla mientras estamos durmiendo o trabajando. Deciros que esto es una auténtica pasada y vamos a dejarlo farmeando en esta granja de chicles. Vamos a farmear también muchísimos chicles, digamos que sí, está bien dicho una granja porque estamos continuamente cultivando chicles continuamente y XP. Deciros que es una auténtica pasada porque he conseguido más de 70 chicles en esta partida, sí, hay que decirlo, son 22 horas. Estuve también en directo el otro día, casi 5 horas en directo comprobando si funcionaba. Al final lo conseguimos y sí funciona, o sea que decirte, suscríbete al canal, es muy importante para mí que interactúes, que digas un hola, que comentes algo, que le des un like, que recuerda eso. Y te voy a enseñar a cómo estar en AFK mientras estás trabajando, durmiendo. Es un glitch muy bueno, un truco muy bueno para subir el pase de batalla completamente. Como estáis viendo, lo he farmeado casi en una noche, en 22 horas, no entero, pero deciros que bueno, como estáis viendo, me dieron aproximadamente 50 fichas del pase de batalla, como estáis viendo, sí, y más de medio millón de XP y alrededor de unos 70 chicles. Todo esto en una ronda 3 infinita que he podido conseguir haciendo un glitch con la vieja tesis indestructible, con el good mode, el modo Dios de la vieja tesis. Quería enseñaros un poco el resultado para que vierais, y si os gusta el resultado, bueno, quédate hasta el final para saber cómo se hace, porque es muy fácil de hacer. Además, creo recordar de que una persona lo hizo sin aumentos, o sea que puede ser que las personas que no tengáis el aumento subido, que os voy a enseñar ahora, fijaros bien, porque esto es modo guiado, en modo dirigido o el modo director en el mapa de ceniza de los condenados en Ases. Y deciros que bueno, como estáis viendo, os he marcado tanto la Wonderfish porque es una máquina que nos sale aquí para comprarnos las bebidas, y en la bebida vamos a tener simplemente comprarla y beberla. Luego las opciones, por ejemplo, en el refresco elemental es la bebida que digo que nos tenemos que
que tenemos que consumir lo más antes posible en el modo dirigido, en el modo guiado. Nada más entrar, podemos coger, hacer un poco de dinero y conseguir lo que es esta bebida. No es necesario tener lo de explosión de arcoiris. Deciros que no os hace falta, simplemente va a saltar un mod aleatorio y necesitamos el mod aleatorio de detonación destructora, como veis aquí. Luego, el detonación destructora podemos nosotros colocar lo que son estos de aquí. ¿Vale? El aumento, por ejemplo, el tamaño de la explosión, aumenta el tamaño de la explosión, también es bueno porque va a salir mucho más fácil, pero deciros, realmente no nos hace falta ninguno de los aumentos, simplemente beberos la bebida morada, que es la del elemental, y saltará un mod aleatorio en el cual va a hacer detonar, y esa detonación destructora va a levantar la vieja Tessie por los aires, y necesitamos que la vieja Tessie dé casi una vuelta, un backflip o una vuelta de campana, no nos vale que se quede totalmente de pie. Deciros eso porque ya lo tengo muy trabajado este glitch, ya sabéis que lo saqué yo en su día y hoy os traigo cómo tener la torreta totalmente infinita y la vieja Tessie indestructible, y aquí lo estáis viendo. Simplemente vamos a ir haciendo una acumulación, recordad que es la ronda 3, nos vale con estos pocos zombies, entonces fijaros bien, lo que ha pasado ahí es que he hecho una acumulación de zombies y en este caso la voy a pegar a la parte del conductor, y ahí es donde tenemos que matar a los zombies para que salte uno de los mods aleatorios que he comprado, es decir, la bebida nos va a dar un mod aleatorio y estamos buscando justamente ese mod. Deciros que después de 7 o 8 intentos me salió y por fin la vieja Tessie empezó a volar, por decir así, y una vez que vuela ya podemos montarnos en la vieja Tessie. Recordar que yo no le he puesto la cabeza ahí, no debéis de ponerle la cabeza si la queréis hacer indestructible, y además tenemos esta torreta, pero las personas que no lo saben aún, esta torreta es imposible conseguir en una ronda 3 en el modo dirigido, es imposible, tienes que hacer muchos pasos del easter egg para tener una torreta en la vieja Tessie, y haciendo este glitch de darle la vuelta vamos a tener una torreta, como veis aquí, totalmente transparente, fantasma, pero infinita, porque tenemos munición infinita, y de esta manera vamos a provocar y vamos a buscar un AFK correcto para poder subir el pase de batalla, como habéis visto, todos los aumentos y las XP mientras que estamos trabajando o durmiendo. Como habéis visto, he estado más de 22 horas mientras que lo dejé por la noche, luego me fui a trabajar y como veis, al volver ya tenía todo, y aquí tenéis el vídeo para vosotros. Ahora sí, te tienes que quedar hasta el final. He dejado al final del todo del vídeo un clip muy importante, porque deciros que este truco lo he trabajado muchísimo para poder buscar la mejor zona para poder quedarte en AFK y nunca ser expulsado por inactividad. Cuando somos expulsados por inactividad es porque no matamos a un zombie que se ha quedado a un lado, entonces al no matarlo el juego lo detecta y sí nos va a echar por inactividad. Deciros que también funciona en el modo estándar, está comprobado perfectamente, tenemos la torreta infinita y podemos hacer muchas cosas, muchos glitches buenos. Que decirte, suscríbete al canal y recuerda quedarte hasta el final del vídeo, porque si no, no vas a comprender cómo me he quedado yo, el punto exacto donde me coloco para hacer AFK y no ser expulsado por inactividad. Ahora sí, ya te dejo con el vídeo. Un saludo, gracias por tu like y por compartir. Hola a todos, soy ProLeGlitch y bueno, después de unos días, hoy os traigo un nuevo vídeo en Black Ops 7 Zombies en el mapa de supervivencia de Ashwood. Deciros que es una auténtica pasada, he conseguido por fin, bueno, de alguna manera hacer AFK, deciros que bueno, ya sabéis que no se puede hacer AFK con el guantalete, pero si estoy en supervivencia, en solo, rodeado de zombies,
soy prácticamente, no soy inmune, sí que recibimos daño, pero te voy a enseñar al final del vídeo cuáles son los perks que yo llevo para que tú los pongas igual si quieres hacer rondas. Como estáis viendo, es una auténtica pasada porque al final llegué a una ronda 70, lo hice súper rápido. Recordad que este spawn para que lo tengáis claro, este spawn es el nacimiento, ¿no? Un spawn es donde nacen los zombies, y aquí solamente tenemos dos nacimientos, como veis en el minimapa ahí a la izquierda, se ven como solo vienen de una ventana y del lateral un poco de otra ventana que otra, ¿vale? Deciros que de vez en cuando, como se ve en el minimapa, hay un despojador a la derecha que se queda parado, como veis, de vez en cuando tenemos que ir a matarlo si no viene. Deciros que es una auténtica pasada porque vamos a estar con munición infinita con este arma especial, que ya sabéis que la tenéis que conseguir en el cofre o bien haciendo los desafíos. Pero ahora sí te voy a enseñar lo del brote tóxico para poder hacer una acumulación. No es necesario tener el brote tóxico para hacer lo que habéis visto, pero sí es una buena opción pues si queréis hacer otro tipo de rondas en el carro que está aquí, justamente este carro que tenemos destrozado. Yo ahora mismo estoy encima de un carro, he puesto el brote tóxico. Deciros que este glitch es mío, la idea lo saqué yo en su día y ahora lo tenéis aquí otra vez. Simplemente lo he mejorado porque en este mismo carro vamos a estar en la parte izquierda que tenéis ahí abajo. Esa parte izquierda nos vamos a tumbar luego, que vais a ver a continuación. Después de esto voy a agacharme, voy a tumbarme, me voy a meter dentro de alguna manera tumbado, y de esa manera vamos a hacer una especie de acumulación, y prácticamente solamente nos puede dar un zombie, ya que dos no pueden meterse para golpearnos. No es este en sí, este es el glitch del brote tóxico, que os lo traigo para que veáis que es una auténtica pasada, siempre y cuando tengamos lo de eso, que se queda infectado. Se quedan acumulados, aunque muera el infectado, como estáis viendo, se quedan acumulados porque no pueden pasar, y eso hace una acumulación. Sí, es un glitch, claro que es un glitch, esto es un glitch porque se hace una acumulación fusionada de zombies. Y ahora sí, como estáis viendo, os voy a dejar con las bebidas que yo llevo, que también son, no es que digamos que son obligatorias, pero sí son muy buenas, como reanimación rápida. Simplemente lo que hace es que revivimos más rápido, nos regeneramos aún más rápido. Reanimación, la bebida azul. Luego el Jugger, como veis, aquí tengo un caparazón de tortuga, que ese es bueno también. También tengo el de placas curtidas, como veis, placas duraderas, pero esto es opcional. Sí que es bueno el caparazón de tortuga, reanimación rápida, por ejemplo. De esa manera vamos a aturdir a los zombies, se van a quedar aturdidos, nuestro blindaje absorbe todos los golpes. Tenemos auxilio de buitre, que esto va a coger las placas automáticamente si queréis. Coge el botín desde más lejos. Hay varias opciones con los perks, con las bebidas, pero sí que es importante tener la bebida azul de reanimación rápida, por ejemplo, y el Juggernaut, y con eso vamos a estar perfectamente. Simplemente con esas dos bebidas vamos a estar muy bien. También hay otras opciones como tener 4 placas en la coz, y también tenemos el Tufutu Tefatuo y aquí lo tenéis, y sí que nos puede coger también algunas cosas que otras, como el botín más cercano, etcétera, alguna chapa de blindaje, que es importante porque estamos en AFK de espaldas a los zombies y no vemos prácticamente nada. Ahora deciros que con el arma especial, el guantalete o simplemente la Raigun, podéis quedaros en esta esquina, como yo me he metido aquí. Simplemente lo vamos a meter de cabeza, simplemente lo vamos a tumbar. Antes de meterme aquí, yo lo que hago es tumbarme, miro hacia el carro, que ahora mismo es el lado contrario a donde estoy mirando ahora mismo. Simplemente estoy tumbado mirando a los zombies, pero si miráis al lado donde yo estoy mirando, vais a quedaros ahí enfrente de una pared, pegados totalmente, y vamos a estar disparando con nuestro arma especial. Aunque ya sabéis que si ponéis un brote tóxico va a pasar esto. Vamos a hacer una acumulación y nada, ya espero que os guste, espero que me dejéis un like, comentadme cualquier cosa. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.